Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Hoy quiero hacer un video reacción. Es un poco tarde, pero bueno, es necesario. Aquí tenemos al hermano apologista William Dando en el blanco y el hermano apologista D'Angelo, alias Espartano TJ. Vamos a hacer un video reacción a un pastor que vive en Miami, que se llama Jaciel, sobre un video que él hizo acerca del infierno. ¿Qué cosa es el infierno y el lago que arde con fuego y azufre? Vamos a hacer este video de reacción, vamos a refutarlo. Esta persona tiene casi 2 millones de suscriptores. Es muy famoso, pero bueno, hoy le vamos a quitar la fama mediante la palabra de Dios. Rueda video. Vamos a rodar el video. ¿Sabía usted que el infierno y el lago de fuego no son la misma cosa, sino dos lugares distintos? ¿Sabía usted además que al final de los tiempos las almas de los que están actualmente en el infierno serán sacadas de allí, sí, para ser juzgados y luego lanzados al lago de fuego? Pero ¿dónde quedan el infierno y el lago de fuego? ¿Y qué evidencias bíblicas tenemos de todo esto que acabamos de decir? En este video responderemos a todas estas grandes preguntas y te animo a que te quedes hasta el final, porque después del mismo nunca más tendrás dudas sobre este gran tema tan profundo. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Muy bien, la semana pasada cuando hablamos sobre los 4 juicios que Satanás sufrirá al final de los tiempos, vi en la sesión de comentarios que muchos hermanos tenían dudas sobre cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego, porque aparentemente muchos no sabían que son lugares distintos. Así que me propuse para en este video responder a esta gran pregunta y ayudarte a comprender qué es el infierno, qué es el lago de fuego, cuál es la diferencia entre ambos y dónde pudieran estar localizados. Pero antes te voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para mostrarnos así tu apoyo e interés en este tema. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que sacamos aquí cada miércoles. Muy bien, en primer lugar necesitamos recordar qué dice la Biblia sobre el infierno para luego explicar qué es el lago de fuego. Lamentablemente nuestra generación conoce muy poco acerca del infierno, no solo porque quizá no se predica lo suficiente en nuestras iglesias, sino además porque diversas sectas han esparcido en las redes sociales numerosas falsas doctrinas, diciendo, por ejemplo, que el infierno no es real, que era un lugar a las afueras de Jerusalén, o que el alma se aniquila o que se duerme en el momento de la muerte, o que incluso, como dijo el Papa recientemente, pudiera ser el infierno algo simbólico del sufrimiento que la gente atraviesa aquí en esta vida. Pero todo eso es falso y son mentiras del diablo para alejar a las personas de la salvación, porque la Biblia da suficiente evidencia de que el infierno sí es un lugar real. El mismo Jesús, de hecho, fue uno de los que más enseñó acerca del infierno en su ministerio público. En Mateo 13, por ejemplo, él dijo que allí hay gran lloro y crujir de dientes. Y luego también añadió en Marcos 9 que en aquel lugar el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, por lo que vemos que se trata de un lugar no simbólico sencillamente, sino real, donde hay fuego constantemente y donde hay un alto nivel de castigo y sufrimiento, primero quizás por el remordimiento de la conciencia, la cual le recordará al pecador todo lo que había hecho, también por el fuego y los gusanos que le atormentarán, pero además por el tormento y la acusación. Para ahí, para ahí, para ahí. Bueno, ustedes escucharon que el señor Jaciel dice que el infierno es un lugar. Primeramente hay que determinar en la Biblia si es un lugar. Si la palabra lugar viene conectada a la palabra infierno. La palabra infierno aparece 12 veces en la Biblia y el texto que él está señalando es Marcos 9. Si puedes poner Marcos 9, 43. Vamos a analizar el contexto, el 44, 45 y 46. Él habla de un
y D'Angelo. Francia, te cortó los últimos 10 segundos. ¿No diste la palabra o no escuché bien? ¿Se escucha ahora? Sí. Que estaba diciendo que él utiliza Marcos 9, 43. Vamos a analizar el versículo 44 al 46, donde él habla de un gusano que va a torturar el alma. ¿Ok? Sí. Y habla del crujir de dientes. Entonces, ¿qué opinan ustedes mientras que Osvaldo vaya buscando líneas de teaching griego español Marcos 9, 43? Sí, primero que informarle a esa persona cuál es el significado de la palabra infierno y cómo llegó, porque él la usa y hay que dar una explicación al público de que la palabra infierno es una traducción del latín infernus, que la Iglesia Católica tomó del latín, de las palabras griegas Hades y de la palabra hebrea Seol, palabras que significan sepulcro común de la humanidad. No significa sepulcro particular ni tumba particular. Se está refiriendo a donde van todos los muertos, ¿no? Es una condición en vez de un lugar. Es una condición de muerte de todos los seres que llegan a morir, sean justos, sean injustos, porque de la tumba, o sea, del infierno se sale. Dice la Biblia que Cristo fue a los infiernos. Job dice que fue al infierno y fueron personas justas. No estuvieron allá quemando ni nada de eso, ¿no? Por eso que la palabra infierno, bueno, de darle un concepto al público que oye esto, y después con más textos lo reafirmaremos, ¿no? Puedo citar algunos textos de esto que acabo de decir, cómo la palabra infierno se sale de ella. En el libro Job 14:13 dice: ¿quién me dará que me cubras en el infierno y me escondas hasta que pase tu furor? ¿Ve? No puede ser un lugar de candela hirviente y de tortura. Cuando allí Job lo que está diciendo que prefería morir, ir ahí a ese lugar, y ahí iba a estar en reposo hasta la resurrección, que después Job habla de eso. También el libro de Hechos, capítulo 2, dice que Cristo fue a los infiernos. Cristo fue a quemarse al infierno, o fue ahí a coger candela ahí a torturarse, ¿no? Entonces, la palabra infierno es una mala traducción, pero de las palabras Seol, hebrea, y Hades en griego, que significa sepultura común de la humanidad, una condición de muerte. Y es diferente, tiene diferencia de concepto a la palabra lago de fuego, que después más adelante veremos. Esa parte quería agregar ahí antes de seguir ustedes hablando de la otra parte que hablaste, Frank, ¿no? Que hablaste del gusano que nunca muere. Que si quiere otra persona hablar ahí, bueno. Sí, yo también quería hacer una pregunta, ¿no? A este señor, a este pastor Jaciel. Yo quisiera preguntarle al señor Jaciel, ¿quién le dijo a él que para obtener la salvación hay que creer que el infierno es un lugar de tormento? Porque él dice que hay numerosas sectas, ¿verdad?, que enseñan que no hay infierno de tormento, pero eso son mentiras que nos alejan de la salvación. O sea que para yo alcanzar la salvación tengo que creer en un infierno de tormento. ¿Quién le dijo al señor Jaciel que la salvación está sujeta a creer en que hay un infierno de tormento? Entonces, ¿quién es el satánico aquí? ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Que todo el que cree en Cristo, ¿verdad?, alcanzará la vida eterna, la salvación. La salvación está sujeta a seguir el camino de Cristo, no a creer en que hay un infierno de tormento. Entonces ya aquí el señor Jaciel comenzó mal. Ahora bien, fíjense que todos, le aseguro, yo no he visto todo el video, y le aseguro que todos los argumentos que va a utilizar el señor Jaciel tienen que ver con algo simbólico. Nunca el señor Jaciel va a citar de algo literal. Nunca lo va a hacer. De hecho, aquí el texto que él habla del gusano que nunca muere, o sea, hay gusanos inmortales en el infierno. ¿Ves? Qué interesante, ¿no? Gusanos que nunca mueren. Si Dios le dio vida eterna, unos gusanos para que atormenten a las personas. Y yo digo, ¿qué se van a comer esos gusanos? O sea, al infierno uno se va con cuerpo físico. No sé, pues lo que hace es surgirme más bien más dudas. Eso es lo que quería comentar. Bueno, y lo que está afirmando aquí Jaciel es inverosímil, porque ¿puede un gusano torturar un alma inmortal? Porque el alma inmortal es invisible.
no es corpóreo para los que creen en la inmortalidad del alma. Entonces estamos viendo un espíritu que es el gusano, que es un alma invisible. El alma invisible del gusano va a torturar al alma invisible de los seres humanos. Eso es contraproducente. Eso es una falacia, eso es una mentira abismal. Cuando la Biblia menciona en el versículo, según la Reina Valera, en el versículo 44, 46 y 48, donde dice que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ese texto del gusano no muere aparece en Isaías 66, 24, donde la Biblia dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Cuando Cristo comparó al Gehenna, si tu ojo, tu mano, tu pie te es causa de tropiezo, córtatela, que todo tu cuerpo sea echado en el Gehenna, según la traducción Valera, la Biblia de las Américas y otras traducciones de la cristiandad protestante ponen infierno, no se está refiriendo a un lugar, sino a una condición, porque para heredar la vida eterna, literalmente no podemos cortarnos el brazo y arrancarnos el ojo, porque entonces en Marcos 9:43 Cristo está diciendo: es mejor que te cortes el brazo, que te saques un ojo, que todo tu cuerpo se echa un Gehenna. ¿Puedes poner ahí Marcos 9:43 de nuevo? Un momento. Marcos 9:43. Muy bien. La parte griega no, la parte en español, que quiero leerla. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, la mano física, no la mano espiritual, córtatela. ¿Verdad? Mejor te es entrar a la vida, según la interpretación es al paraíso, al cielo, ¿no? Mejor es entrar manco que teniendo dos manos y ir al fuego que no puede ser apagado. Claro que aquí se está hablando simbólicamente, no literalmente, porque entonces para heredar el reino de Dios, entonces literalmente hay que arrancarse el ojo si te hace tropiezo. Si tu mano te hace tropiezo, hay que arrancárselo para heredar la vida eterna. Así que aquí en Marcos 9:43 se está refiriendo de manera simbólica, no literal, porque si es literal, hay que cortarse, desmembrarse un miembro del cuerpo y entonces los gusanos son inmortales. ¿Cómo en el infierno va a haber animales? Si lo que va al infierno son las almas inicuas de los impíos, de las personas malas, no los animales. Vamos a seguir rodando el video. De los mismos demonios. Al estudiar la Biblia sabemos que Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para los demonios, pero cuando el hombre pecó, se hizo esclavo del pecado y de la muerte, y además quedó destinado lamentablemente a ir un día al infierno después de su muerte para pagar así por sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, y aclaro que ahí no habla de una aniquilación supuesta, como las sectas dicen, sino de la condenación eterna que el pecador en el infierno. Es por... Hay dos cosas que hay que analizar aquí. Él dice que el infierno, el lugar de tortura, de fuego y azufre, fue hecho para Satanás y los demonios, ¿verdad? Y la otra cosa que él dijo, que en Ezequiel 18:20, o sea, el versículo 4, el versículo 20, cuando dice que el alma es destruida, destruir no significa aniquilar, dejar de existir. ¿Qué opinión tienes, D'Angelo y William, sobre estas dos cosas?
que él dijo. O sea, el diablo, el infierno fue hecho por el diablo y el alma destruida no significa aniquilación. Sí, bueno, él es un predicador fugaz, Franklin. Tú ves los videos de él y él es un predicador fugaz. Él no usa diccionario, él no sustenta nada. Él simplemente se presta a hablar, pone algún texto en pantalla y él da su interpretación, ¿verdad? De lo que dice el texto. Y algo que se me olvidó mencionar, lo que es las figuras retóricas como la hipérbole, que él tiene que aprender un poco sobre lo que son las figuras retóricas en las escrituras, ¿verdad? Porque él está tomando como literal lo que leímos hace poco en el texto de Marco, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que son figuras literarias. Más adelante diré algo más, se me fue la idea del otro que iba a decir. Precisamente cuando él usa el texto ese de Ezequiel 18:4, comete un gravísimo error, ¿no? Porque la palabra alma en ningún lugar de la Biblia aparece como si fuera una cosa inmaterial. En ningún momento la Biblia habla de alma como algo inmaterial, sino que alma es el conjunto de la persona total, del ser total, ¿no? Y ese ser total tienen otra contradicción, porque dicen que cuando la persona muere, el cuerpo va al polvo de la tierra como antes era. Entonces ellos dicen en su falsa interpretación que entonces que el espíritu sale del cuerpo y va a un lugar determinado. O sea que ya ahí ellos el alma la desaparecen, ¿no? Porque hablan de espíritu, que es el que sale, pero no dice que sale un alma, sino que el cuerpo, o sea, la parte corporal, que es la carne, vuelve al polvo y el espíritu, como que sale un espíritu vivo dentro de ellos, que no muere nunca, que es la llamada alma inmortal o espíritu inmortal, porque lo usan de las dos maneras, intercambian esa frase de espíritu y alma como seres incorpóreos. Y entonces ese ser incorpóreo es entonces el que queda vivo en el infierno, vamos a llamarle así, y entonces es el gusano que empieza a comerse a ese espíritu. Es una cosa ilógica totalmente. Porque si ellos mismos dicen que el cuerpo fue el polvo, entonces ya el cuerpo ya no tiene nada que hacer. El cuerpo no tiene otro síntoma para ser atormentado. Ellos lo que atormentan es ese espíritu o esa alma que lo intercambian de palabras, y entonces empieza un gusano que es un gusano que es de físico a comerse un espíritu y atormentar un espíritu, ¿no? Son cosas que totalmente son desequilibradas en una mente que solamente Satanás puede dar ese tipo de interpretación. No cabe la menor duda de que está fuera de toda armonía bíblica y de todo concepto de la Biblia. Sí, hermano, disculpa, lo otro que iba a decir, que la palabra muerte en muchas ocasiones sí es asociada a la palabra alma, sí es asociada, inclusive hasta destrucción y exterminio son asociadas a la expresión alma, pero nunca jamás vamos a ver la palabra inmortalidad asociada al alma, jamás lo vamos a ver, no hay el testimonio bíblico de tal cosa. Eso es lo otro que yo quería mencionar. Ahora, él dijo con sus propias palabras que el infierno fue hecho por causa de Satanás y los demonios. Vamos a centrarnos en esta afirmación disparatada que el señor Pastor Jaciel está forzando las escrituras, engañando a las personas con esta doctrina, ¿no? Falsa. Muy bien. Si el infierno fue hecho por causa de Satanás y los demonios, se supone que los que estrenaron el infierno sea Satanás y los demonios. Si Satanás y los demonios no están dentro del infierno, no tiene lógica lo que está diciendo el pastor evangélico Jaciel. El diablo todavía anda en la tierra. Según ellos, todavía no ha sido echado en el infierno. Entonces, todas las personas que han muerto desde la actualidad para atrás, ¿dónde están? Si Satanás es el diablo y los demonios no están en el infierno, como lo pinta
en los cuadros de Miguel Ángel, las pinturas que están en el Vaticano, que se ve Satanás el diablo con dos cuernos, un tridente, en una caldera de aceite hirviendo y la gente siendo hervida por el aceite. O sea, Satanás dentro del infierno. Y si Satanás todavía no ha sido arrojado al infierno para estar con esas almas inmortales inicuas, entonces ¿quiénes están en el infierno? Entonces el infierno está vacío, porque el infierno fue hecho por causa de Satanás y los demonios. Los primeros que tienen que ir para el infierno no son las almas de los seres humanos, tiene que ser Satanás y los demonios. Y si Satanás y los demonios no están porque andan en las inmediaciones de la tierra, en la tierra, porque dice que fue expulsado hacia la tierra, no fue expulsado directamente para el infierno. Dice que Miguel y sus ángeles, que es Jesucristo, expulsaron a los demonios para la tierra, no para el infierno. Adán y Eva, ¿dónde están? Las almas inmortales de Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? Las almas de Adán, de Eva, de Caín, de Enrod, toda esa gente inicua, de Sodoma y Gomorra, ¿dónde están? Las almas inmortales, si el infierno está vacío. Los principales, que es Satanás y los demonios, no están en el infierno, porque según Jaciel se inventó una película de ciencia ficción de Star Wars, donde él dice, la Biblia no lo enseña, él dice que Satanás y los demonios, el infierno fue hecho, o sea, que Jehová lo hizo, Dios Todopoderoso lo hizo por causa de ellos, cuando realmente ellos no están en el infierno. Eso es lo que quería yo admitir. No sé, María Elena quiere decir algo. Sí, es interesante que cuando vamos a la Biblia a la Reina Valera de 1909, vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, me gustaría que Ángelo lo pusiera en pantalla. ¿Quién es el que tiene las llaves del infierno? Ahí dice que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo explican estas personas que dicen que es Satanás el que envía las almas al infierno? ¿Cómo explican que sea Jesucristo el que tiene las llaves del infierno? O sea, ¿hay algún convenio entre Jesucristo y Satanás? La Biblia dice que no hay ningún consorcio entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial, ¿no? Entonces sería bueno mirar allí en la Reina Valera de 1909, Apocalipsis 1:18, dice que Jesucristo tiene las llaves del infierno. ¿Cómo explican entonces la cristiandad eso? Interesante ese detalle, porque eso ya desmonta completamente la teoría de que Satanás creó el infierno, cuando Cristo es el que tiene las llaves, porque tiene las llaves de la muerte. El infierno es la muerte de la humanidad y él tiene las llaves para abrirle y darle resurrección. No es que ni el mismo Jehová creó un infierno, sino el infierno se lo busca a la persona cuando muere, y al morir es el sepulcro común de la humanidad. Entonces Cristo tiene las llaves para levantarlo y sacarlo de la muerte. Yo iba a citar aquí Apocalipsis capítulo 20, el versículo 9, porque él dice que Satanás estaba allá, que fue que creó el infierno. Si estaba en el infierno, como dijo Frank, son los primeros que tenían que estar ahí. Pero dice que en el capítulo 20 dice que fue atado por 1000 años. O sea, cuando empieza el milenio, Satanás es atado. Si él estaba allá en un infierno, supuestamente entonces estaba atado en otro lugar. ¿Cómo va a ser atado por segunda vez? ¿No? Porque dice que fue atado al principio de los 1000 años, es soltado al final de los 1000 años, y entonces viene fuego y lo destruye. Viene fuego del cielo y lo destruye. Si él es el dueño del infierno, entonces él mismo tenía que destruirse el mismo ponerse ahí bajo una autoprisión y él mismo darse candela el mismo, porque es el dueño del infierno. Pero como no es el dueño del infierno, porque es Jehová el que lo devora, dice el capítulo 20 Apocalipsis, versículo 9, dice que descendió fuego del cielo y fue devorado por fuego de Jehová, el fuego consumidor de Jehová, que es un fuego eterno, porque los resultados de esa muerte de Satanás son eternos, y ese es el fuego del eterno, el fuego de Jehová. El fuego del eterno hace una consumación para siempre, una consumación que va a ser para toda la vida, por lo tanto es un fuego eterno. El resultado de ese fuego es muerte eterna.
No, y finalmente hay un detalle que mencionó la hermana Marianela en Apocalipsis 1:18. Entonces Jesucristo sería el carcelero. Jesucristo es el que determina, ¿me entiendes? Es el que pasa, es el carcelero que pasa las almas inmortales inicuas, ¿verdad? Para el infierno, que es el Hades, porque ellos dicen que el Hades es el infierno también. Es una forma del infierno, es un tipo de infierno, el Hades, porque ellos tienen varios infiernos. Ellos dicen que el lago que arde con fuego y azufre, ustedes lo escucharon, lo que dijo él, que es un lugar distinto al infierno, y el infierno es un lugar distinto al Hades. Son varios lugares de tortura. Imagínense qué gran mentira, qué falta de respeto a Dios Todopoderoso. Por eso es que Jehová tiene que eliminar todas estas iglesias falsas, poniendo a Dios como si fuera un criminal, como si Dios fuera un sádico, que Dios se divierte en el sufrimiento de la gente. Entonces toda esta gente tiene que ser devastada. Por eso los gobiernos políticos van a devastar la Babilonia Grande, todas las religiones falsas. Vamos a seguir rodando el video. ¿Puedo comentar Por eso algo? que Jesús vino a morir por nosotros. Bueno, que sea breve, hermana, para seguir rodando el video. No, quería comentar que también es falsa la enseñanza de que el infierno es eterno, ¿no? Porque ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 13, la misma Reina Valera de 1909 dice que el infierno es destruido. Perdón, dice que el infierno entrega a los muertos que hay en él. Eso significa que no hay tormento eterno realmente. No hay tormento eterno, no existe, porque ahí dice que el infierno entrega a los muertos que hay en él. Y en el versículo 14 dice que el infierno es destruido, que es arrojado al lago de fuego y azufre. Así que tampoco existe el infierno de tormento eterno. Muy bien. Nosotros para que precisamente fuéramos salvos del infierno y pudiéramos ir al cielo al morir. La Biblia establece que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si el infierno no existiera, entonces ¿para qué vino Cristo a salvarnos? ¿Y de qué condenación vino a salvarnos acaso? Es por eso que Pablo dijo que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si no hay juicio eterno, ni infierno, ni condenación, sino que la muerte es el final de todo, entonces, ¿para qué preocuparse por la eternidad? Pero la Biblia es clara cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que la muerte no es el final como muchos dicen. Mateo 25:46. Ojo con este texto. Este es el texto preferido de estos falsos maestros. Mateo 25:46, si puedes poner ahí la interlineal, ahí aparece la famosa palabra colapsin, que viene de colapso. Mateo 25:46, si puedes poner la interlineal de Dictionary, del griego español. No sé si quieren decir algo acerca de Mateo 25:46 y las afirmaciones falsas que este hombre está diciendo aquí, ¿no? Recuerden que sea breve los comentarios breves. Viendo que la traducción que muestra aquí la Reina Valera habla de castigo eterno, cuando realmente la palabra griega que se usa allí es traducida como destrucción eterna o como aniquilación total. Entonces se ve la tergiversación, ¿no? Como para seguir imponiendo la falsa doctrina de que hay un tormento eterno en el infierno. Sí, y además que fíjense que él sigue sujetando la creencia no solamente de la vida eterna, sino la de la resurrección a la existencia del infierno. Es decir, para que exista resurrección y para que Dios tenga que darnos la vida eterna, a juro tiene que existir un infierno de tormento. O sea, el argumento en sí a mí me parece súper falaz.
O sea, ¿quién le dice a este señor que la creencia de la resurrección y de la vida eterna o un paraíso, como quizá ellos lo entiendan, tiene que estar sujeta también a la creencia de un infierno? O sea, la Biblia es clara cuando dice que Cristo nos vino a salvar William, de cierra el la micrófono. muerte. William, cierra el micrófono, por favor. Sí. William, en la Biblia en Romanos capítulo 3 dice que la vida que sacrificó Cristo es para salvarnos de la muerte, debería decir del infierno, ¿verdad? Entonces este señor sigue siendo a la doctrina del infierno de tormento a las otras doctrinas. Si yo no creo en el infierno, entonces tampoco tengo que creer en las otras. Qué absurdo es esto, de verdad me parece súper razonamiento. No voy a comentar todavía nada del texto, para que otra persona lo comente. Sí, lógicamente, cuando dice ahí, ellos irán al castigo eterno, la palabra griega es colasín, que significa cortamiento, significa un desgajamiento, como una poda, cuando tú cortas una rama de un árbol que ya lo sacaste de la vida, ¿no? O sea que la palabra castigo no es la palabra literalmente dice cortamiento, colasín, hay un corte eterno. Y entonces los justos van a la vida eterna. ¿Ves? Son dos características diferentes. Ahí no está hablando que van a ir a sufrir eternamente a un lugar de fuego, porque la palabra griega desmonta completamente la palabra colasín, que es la palabra que se traduce ahí por castigo. Es un castigo eterno, claro, es un castigo eterno, pero de no vida. No es que van a estar castigados, atormentados y nada de eso. Ser cortados, desgajados o podados eternamente. Una poda. Tú cortas un pedazo de un árbol y ya se seca, ya no sirve para más nada, está muerto. Exacto. Vamos a seguir robando el video. Sino que hay un infierno que es real, el cual va el de todo pecador después de la muerte. Tienes que cerrar el micrófono. Si encontramos una escalofriante historia verídica que Jesús narró sobre dos hombres que murieron y cuyas almas fueron a lugares distintos. Por un lado, la historia nos presenta a Lázaro, un hombre pobre y enfermo, pero justo delante de Dios, el cual al morir su alma fue al paraíso o el seno de Abraham. Pero por otro lado, se nos presenta a un hombre rico que vivió alejado de Dios en sus placeres y vicios, y cuando murió no fue evidentemente al paraíso, sino al infierno mismo, por lo cual dice la palabra de Dios: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y luego dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Así que, mi estimado amigo, el infierno sí es un lugar real, y la Biblia da suficiente evidencia que cuando un pecador muere sin Cristo, aunque su cuerpo va al sepulcro, sí, su alma, sin embargo, va al infierno, no a un lugar intermedio como el supuesto purgatorio que el catolicismo enseña, sino directamente al infierno para pagar por sus pecados, por lo cual sigue funcionando y condenando todavía hoy a millones de personas que mueren sin aceptar a Jesucristo como Señor. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí está hablando de la parábola de Ricky y Lázaro. Ya nosotros hemos debatido mucho ese tema, hemos hecho varios videos, pero bueno, quizá tengan algo nuevo que mostrarles aquí a las personas y a educar a este señor. Sí, Fran, la Biblia, la Reina Valera 1909, en el subtema, cuando habla de ese relato, dice la parábola de Lázaro y el rico. Y en el apéndice de esa misma Biblia dice que este relato no tiene ningún hecho o ninguna conexión con la realidad, es simplemente una parábola. Y otra cosa, algo que yo sí también he debatido esto bastante, ¿verdad? Pero una cosa que yo no he mencionado aún es que quien vino a buscar a Lázaro fueron los ángeles, obviamente para llevárselo al cielo, ¿verdad? Entonces, fíjese esto, el mendigo Lázaro se encuentra en el cielo con Abraham.
Es interesante, entonces ya hay dos hombres, ¿verdad? Dos siervos de Dios, porque, bueno, digamos uno, que es Abraham, porque de Lázaro solamente se dice que era mendigo, no se dice más nada, no se dice que era un adorador de Dios. Sin embargo, es llevado al cielo, ¿verdad? Pero fíjense, Juan 3:13 ya dice que Cristo, que ningún hombre ascendió al cielo antes que él. Entonces, ¿cómo Cristo va a venir a contradecirse a sí mismo diciendo que en el cielo ya habían dos hombres, ¿verdad? En este caso Abraham con un mendigo, y él habiendo ya dicho que nadie ha subido al cielo antes que él. Entonces, esto es una contradicción. ¿Cómo el señor Jaciel puede explicar este hecho? ¿Verdad? Solamente iba a comentar eso. Otro detalle ahí interesante de cómo estas personas tienen una total contradicción en su doctrina. Una es porque si ellos dicen que están en el infierno y son almas o espíritus, o sea, almas incorpóreas, porque como explicamos anteriormente, ellos dicen que el polvo va a la tierra. ¿Cómo es posible que ahí diga esa parábola? Porque es parábola por esto que voy a decir. Ahí dice que tienen lengua, que tienen ojos, dice que le mande 5 hombres para que le avisen y le prediquen ahí para que pueda salvarse. Dice que le dé una gotica, el dedo, que lo pueda mojar en una gota de agua para calmar la sed. Entonces, hablando de cosas físicas. Entonces, o están físicos ahí en el infierno, porque son seres con carne, dice ahí, o un dedo, tiene una lengua. Entonces, como todas esas cosas físicas, y entonces dicen que por otro lado, que son seres descarnados y espiritualmente. Es una contradicción, una Babilonia de confusión lo que tiene, y no se dan cuenta que ahí lo que está hablando de dos tipos de destinos de las personas. Aquellas personas que fueron fieles a Dios, del llamado celestial, que van a una posición del seno de Abraham, porque la clase sacerdotal rica y ostentosa no estaba dando el alimento limpio, estaba dando alimento sucio, y por lo tanto fue condenada en vida. Por lo tanto, la predicación de los predicadores de aquel tiempo, los apóstoles, los discípulos, lo atormentaban con sus palabras, y es por eso que ellos estaban atormentados por la predicación. Y entonces fueron desplazados por gente pobre, como los apóstoles, eran pescadores, personas de la baja clase, no eran personas sacerdotes, y pasaron a un nivel sacerdotal. O sea, fueron llevados al seno de Abraham, que es la simiente de Abraham, aquella profecía que se había dicho, que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. O sea, pasaron a formar parte como llamados para el reino de rey y sacerdote, y la clase levita sacerdotal quedó muerta, quedó como atada en un llamado lugar de muerte, en un infierno, para llamarlo así, porque fueron en vida, se les fue quitado el sacerdocio. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, sí. Bueno, vemos claramente que ahí en Romanos 6:23 se dice que la paga del pecado es la muerte. No dice que es tormento eterno. Y eso lo confirma ahí mismo Romanos 6, versículo 7, donde dice que todo el que ha muerto ha sido absuelto, liberado o perdonado de su pecado. Entonces, no hay un castigo eterno para el pecador. Simplemente con la muerte, todo pecador paga su deuda con el pecado. Y eso es así, porque cuando volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 13 dice que el infierno entregará a sus muertos en la Reina Valera de 1909. Entonces, de ese infierno, que es la misma tumba traducido en otras traducciones, como tumba, el Hades o infierno, van a ver la resurrección. Por eso Hechos 24:15 dice que habrá resurrección tanto de justos como de injustos. Esos injustos no están en ningún tormento eterno, sino simplemente en el infierno o tumba o Hades, que va a devolver a sus muertos en la resurrección. Muy bien. Y finalmente, en la parábola de Rico y Lázaro, Rico, que está en el infierno, está conversando, tiene una conversación con Lázaro, que está en el paraíso. Eso quiere decir que el paraíso está junto al infierno. O sea que toda la gente que está en el paraíso están mirando cómo los inicuos, las almas de los inicuos están siendo torturadas. ¿Tiene lógica eso? Si lo vamos a interpretar literalmente. Literalmente Entonces, es imposible que haya una conversación entre dos personas a esa distancia, ¿no? Una supuestamente en el infierno,
que se supone que está, no sé en qué lugar subterráneo de la tierra. No, hay una cima. Y los Dice cielos, la parábola que hay una cima. una Hay cima, una imagínense. división. Quiere Hay decir que una el paraíso división. está aquí y el infierno está aquí. Y hay una división, y hay una cima en medio, ajá. Y también es imposible que con una sola gota de agua se haya calmado el tormento de aquel que está en llamas, ¿no? Entonces, son cosas que son metafóricas, que son irreales. Es evidente que eso tiene un simbolismo, un significado espiritual o un mensaje, un significado moral. No tiene nada que ver con la realidad. Muy bien. Parece que D'Angelo se salió por algún problema o algo así. Sí. Bueno, hablando de D'Angelo, ¿no? Como dijo D'Angelo anteriormente, que sea breve. que eso se cumplió antes de que Cristo resucitara, porque no pueden estar ellos en el cielo primero que Cristo, que fue el primogénito. Por lo tanto, es como dice María Elena, es una parábola que está identificando dos clases. Una clase que estaba siendo escogida para ser rey y sacerdote por Cristo en el llamado celestial, y otra parte que quedaba deshabilitada, la clase levita que expiró el sacerdocio de ellos. Por lo tanto, eso fue antes de que Cristo haber resucitado. Muy bien, vamos a ir robando el video. Señor y Salvador. En cuanto a dónde pudiera estar localizado el infierno, cabe decir que la Biblia no es demasiado explícita al respecto, ni establece, digamos, que una doctrina radical en cuanto a su ubicación. Pero la mayoría de estudiosos creen que este pudiera estar quizás en el centro de la tierra, ya que, por ejemplo, la divina de Endor, a la cual Saúl fue a consultar, esta le dijo que ella veía dioses que subían de la tierra, y en Efesios 4:9 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, probablemente hablando del momento de su muerte, cuando su alma descendió al Hades o al Seol, como el mismo salmista dijo proféticamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto Para ahí, ajá. Muy bien, interesantísimo lo que está diciendo. Sí, es muy interesante porque ese texto que proféticamente menciona en el Salmo 16:10 realmente se repite en Hechos, creo que es en Hechos 2:31, 32, algo así, donde se habla de que Jesús no fue dejada su alma en el infierno. Volvemos a la Reina Valera de 1909. Entonces, el Hijo de Dios estuvo en el infierno, 3 días en el infierno. Y si el infierno es un lugar para los pecadores, para los malvados, ¿por qué tendría que ir el Hijo de Dios a ese lugar? Allí estuvo Jesús en el infierno 3 días, Reina Valera de 1909, Hechos 2:31. No, y hay una contradicción, hay una contradicción porque en la parábola dice que el infierno y el Hades, o sea, el infierno que es el Hades y el paraíso, lo divide una cima. Pero él está diciendo que Cristo, que el infierno está debajo de la tierra. Y si está debajo de la tierra, el infierno no puede despegarse del paraíso porque ambos están juntos. Entonces el paraíso está en el centro de la tierra. Entonces el paraíso está en el centro de la tierra también, porque hay comunicación entre las almas buenas y las almas malas, según la parábola de Rico y Lázaro. ¿O está contradictorio lo que estoy diciendo? No, está claro, ahí no puede haber, según ellos, para ellos, ¿no? Para ellos hay un paraíso, un seno de Abraham que es en el cielo, a diferencia de lo que están hablando, de un infierno abajo de la tierra. Y entonces, ¿cómo Cristo va a ir ahí entonces a ese lugar cuando Cristo no fue atormentado en ningún momento? Porque la Biblia no se habla de que Cristo fue atormentado en ningún lugar. Ahora, lo que sí está hablando la Biblia es que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Claro, bajó de los cielos a la tierra y las partes más bajas porque sufrió y murió, ¿no? Por eso fue llevado a las partes más bajas de la tierra y murió. Pero ahí no está diciendo que fue atormentado, ni que estuvo en tormento, ni que estaba allá con los muertos vivos allá abajo, como si tuvieran almas descarnadas, siendo atormentadas. Él no pasó por eso. O sea, del infierno se sale, porque el infierno es la muerte. Solamente eso. No, y si el seno de Abraham, según la parábola de Lucas 16,
está en el cielo y el infierno está en el centro de la tierra, ¿de qué manera se comunicó el rico con Lázaro? ¿Dónde está el infierno? ¿En el cielo junto con el paraíso o está en el centro de la tierra? Yo quiero que me expliquen, los que creen en el infierno, que me expliquen esta pregunta que estoy haciendo yo. ¿Dónde está el infierno ubicado? ¿En el cielo, al lado del seno de Abraham, o en el centro de la tierra? ¿Cuál es la ubicación verdadera? ¿En el cielo o en la tierra? Si está en la tierra, no puede estar en el cielo, porque la parábola dice que el rico está hablando, viendo desde lejos a Lázaro y pidiéndole a Lázaro que envíe una gota de agua para saciar su sed. Hay una comunicación entre el rico y Lázaro. Es pura contradicción. Esta gente son locos de remate. Creer en el infierno es una locura. Fíjate si tan loco que con una gota de agua no se evapora en unas llamas de fuego que no se apagan nunca, en unas llamas hirvientes de fuego, y una gota de agua no se evapora. O sea, el otro lo está pidiendo para tomarlo. Algo que yo tampoco concibo es que tengan la idea absurda de que las almas, lo que ellos consideran un cuerpo invisible que sale del cuerpo físico y sigue viviendo eternamente, ¿no? Ya sea en el cielo o recibiendo tormento eterno en el infierno. ¿Cómo puede ser atormentado en llamas algo que es invisible, que es intangible? Es algo que no sé, no me imagino cómo puede ser. ¿Cómo puede ser atormentado algo que no se puede tocar, que no tiene carne, no es palpable? ¿Cómo puede quemarse en llamas? ¿Ve? ¿Cómo pueden recibir tormento? Y además, la Biblia dice en Eclesiastés 9:5 que los muertos no están conscientes de nada en absoluto. Así que no sé cómo podrían esas almas tener algo de conciencia cuando la Biblia dice que no están conscientes los muertos. Por eso, para creer que eso es una parábola, como dicho, para creer que eso no es una palabra, para creer que eso es literal, como ellos creen, hay que estar bastante mal de la interpretación, hay que estar bastante ciego en Biblia, con tantos elementos que hay para saber que es una ilustración, una parábola. O hay que ser bastante inducto en la palabra de Dios, o hay que ser bastante malo para saber que está escrito una cosa y enseñar otra a propósito, para no dar el brazo a torcer de una doctrina falsa. Porque no hay otra forma de pensar eso. Muy bien, vamos a seguir rodando el video. Va de la mano también con diferentes hallazgos que la ciencia ha realizado en los últimos años, donde identifican el centro de la Tierra como un lugar muy caliente y donde además, según algunas historias, han podido oír gritos y lamentos de voces humanas. En fin, creo que lo importante no es la ubicación exacta del infierno, sino el hecho de que es un lugar real donde va el alma de todo aquel que muere sin Cristo. En la descripción, de hecho, te dejaré el enlace de un video donde párame ahí el clase de disparate que está diciendo este hombre ignorante. Dice que él no sabe la ubicación y está diciendo que el infierno está en el centro de la tierra. ¿Ustedes escucharon? Sí, y está diciendo más todavía, está diciendo que se oyeron voces abajo. Eso es bastante. Dice que las voces dicen que se oyen, parece que hubo un equipo que hizo un hueco, un túnel, y metió un cable hasta el medio de la tierra y el cable no se quemó. Estando en llamas de fuego abajo, el cable no se quemó y grabó una grabadora en el medio de la candela y no se quemó. No, y el micrófono, los audífonos no se quemaron. Subió con las voces de la gente, no, subió con las voces de la gente. Tremendo milagro de Satanás. No, es que es así, él ve muchas películas de ciencia ficción. Sí. Él ve películas de Alien en el octavo pasajero, Star Wars, Superman, todas esas películas lo tiene confundido, ¿entiendes? Bajó una grabadora para allá abajo y la sacó en viva para arriba con todas las grabaciones de las voces de la gente. No, porque hay un video famoso que dice que escucharon las voces, las almas gritando. Sí, de eso que es disparate. Eso es lo que está hablando. Increíble. Vamos a seguir rodando el video.
donde hablo con mayor profundidad sobre esta gran doctrina del infierno y donde expongo a varias sectas que no creen en el infierno. Ahora bien, también la Biblia habla sobre un lugar llamado el lago de fuego y azufre, el cual muchos lo han confundido con el infierno pensando que es lo mismo. Pero aparentemente son lugares distintos, porque en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el infierno mismo serán arrojados en el futuro al lago de fuego, por lo cual el lago de fuego es un lugar más grande aparentemente que el mismo infierno, y no queda en el mismo lugar, sino que quizás en algún lugar remoto del cual Dios no dejó, por cierto, ningún detalle en la Biblia. Y ¿Tú escuchaste, William, lo que dijo este hombre? Que el lago que arde a fuego azufre es más grande que el infierno. Es más grande. No cabe duda de que son condiciones diferentes. Porque del infierno se puede, una persona que está muerta en ese lugar, en un lugar de muerte, Cristo tiene las llaves para resucitarlo, como dijo María Elena. Se puede salir del infierno. Pero ya, entonces la muerte se tira para el lago de fuego, que es el lugar donde no hay resurrección, donde ya Cristo determina que allí la persona muere eternamente. O sea, el lago de fuego es una señal de muerte eterna, de consumación eterna, porque el fuego es un símbolo de fuego, la consumación. El fuego consume. Yo cojo una hoja de papel, la quemo y no queda nada. El fuego consume. Entonces, el lago de fuego es la consumación total. O sea, lo saca en un juicio, dice, esta persona estaba muerta, pero esta persona no va a la vida. Esta persona va a la muerte eterna. Por eso que hay un traslado de esos muertos, para llamarlo así, porque no es ningún traslado físico, ni es una cosa física, sino es una condición de que la persona ya, Dios determina de que no va a resucitar, de que va a morir eternamente, mientras que otro lo resucita del Hades, o sea, del sepulcro, del Hades o el Seol, lo resucita. Entonces esas personas sí van y salen de ese infierno, pero mientras otras personas van al lago de fuego porque van a morir eternamente. Ese es el traslado que se hace. No, y él cae en lo ilógico, porque si el lago que arde con fuego y azufre es un lugar de tortura donde hay fuego, y el infierno es un lugar de tortura donde hay fuego, ¿qué sentido tiene que el Hades, que es un lugar de fuego, sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre? ¿Tiene eso sentido? Un ejemplo, que te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú hagas una fogata. Imaginémonos que hagamos una fogata, ¿verdad? La fogata empieza a consumir la madera, la leña y el fuego. Y después, al lado de esa fogata, yo hago otra fogata que también le echo leña y empieza el fuego a consumir la leña. ¿Tiene sentido que yo agarre esa fogata, parte de ese fuego, y la traslade A una fogata mayor, a una fogata más grande? Fogata mayor? Si es fuego, es el mismo fuego. No sean ignorantes. Necesitamos que las personas que están mirando este video, que creen en el infierno, abren su conciencia, entiendan, caballero, entiendan que no tiene lógica lo que está diciendo este hombre ignorante. Así que el fuego va a atormentar el fuego. El fuego atormentando el fuego. ¿Tiene sentido eso? Increíble. Los disparates que hacen esta gente. Bueno, el versículo 14 de Apocalipsis 20 aclara que ese lago de fuego es la muerte segunda o destrucción eterna, ¿no? Es un sinónimo, por decirlo así, de lo que Jesucristo explicaba cuando hablaba del Génano, ¿no? Un lugar en donde todo lo que era arrojado se consumía y era destruido totalmente. Bueno, el lago de fuego es un lugar simbólico que significa lo mismo, un lugar de destrucción eterna. Muerte segunda es destrucción eterna. Entonces, si el infierno es arrojado allí, significa que va a ser destruido para siempre. Pero como decías tú, Franklin,
Es imposible que el fuego sea destruido con fuego. Eso es imposible. Se entiende entonces que el infierno no es un lugar de fuego, igual que no lo es el lago de fuego y azufre, sino un lugar simbólico que representa, en el caso del infierno, muerte, pero en el caso del lago de fuego y azufre, destrucción eterna. Es el mismo texto que citó Frank ahorita en Mateo 25:46, que decía que iban a partir al cortamiento eterno. Usa la palabra colacín. Y allí, donde se habla del lago de fuego, en Apocalipsis 20, también habla de la misma palabra colacín. O sea, que fueron echados al lago de fuego para un cortamiento eterno. Es la misma palabra que viene en Mateo 26, en Mateo 25:46, que se citó ahorita ahí en el interlineal de Tischendorf. Correcto. Entonces, si vemos que las traducciones bíblicas difieren en ese aspecto, traducen infierno también por Hades, tumba, sepulcro, lugar de los muertos, ¿verdad? Así que el infierno es lo mismo que la tumba, el Seol, Hades, pero el lago de fuego y azufre tampoco es un lugar de fuego literal, sino destrucción eterna o muerte segunda. Bueno, vamos a seguirlo. Rueda video. Como su nombre lo indica, no es sencillamente un pozo o un lugar que arde con fuego, sino que se trata de un lago que arde con fuego y azufre, donde todo lo que cae en él es quemado. Cabe decir que este lugar solo se menciona en Apocalipsis, por lo menos bajo ese nombre, quizás porque, como veremos a continuación, va a ser inaugurado en el tiempo del fin, ya que creemos que actualmente el lago de fuego está vacío, pues las almas de los pecadores van automáticamente al infierno en la actualidad y no al lago de fuego. Pero en el tiempo del fin, el lago de fuego se abrirá para recibir a todos los impíos en lo que se conoce en la Biblia como la segunda muerte. En primer lugar, los que inaugurarán el lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra, pues dice Apocalipsis que la bestia fue capturada junto con el falso profeta, y añade luego que los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Después la Biblia establece que también el mismo diablo será lanzado al lago de fuego al final del milenio, cuando dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No te... Para ahí. Ustedes escucharon lo que él dijo, ¿no? Que el lago que arde con fuego y azufre está vacío, esperando que las almas inicuas del infierno vayan para allí. ¿Tiene lógica eso? Me gustaría la opinión de ustedes. No, físicamente no se habla así. Eso va a ser una acción que va a tomar Jesucristo y determina que esas personas no van a vivir para siempre, que ya lo sabe. Jesucristo ya sabe quiénes son los que no van a vivir para siempre, que es el que tiene las llaves. Si él no abre para la resurrección, o sea, no abre la sepultura simbólica, por así llamarlo, para dar resurrección, entonces automáticamente ya esas personas quedan sin trasladarlo para ningún lugar, quedan en el lago de fuego, porque es una condición y no es un lugar. La condición que van a ser muerte eterna. Cristo no va a dar resurrección. En el día de la resurrección no va a haber resurrección para ellos. Ellos van a quedar ahí para siempre. Y ellos no dicen, un comentario aquí de Murdó López, si lo puedes poner ahí, Murdó López. Si puedes poner el comentario, Osvaldo. Por favor, que en el lago de fuego también... No. El comentario en el chat. El comentario del chat de Murdoch López. Dice: me acordé de ti, Fran, con un evangélico. Me dijo que el infierno estaba en medio de la tierra y le dije que cómo va a estar en el medio de la tierra si ustedes dicen que la tierra será destruida. Y es cierto. Si los que creen en el infierno creen que la tierra va a ser destruida, nuevo cielo y nueva tierra, si la tierra va a ser destruida, ¿qué va a pasar con el infierno? Va a ser destruido, ¿verdad? Porque está en el centro de la tierra.
Es absurdo. Vaya, es increíble los disparates que dicen esta gente. Increíble. No sé si ustedes quieren dar alguna opinión. Sí, no, es capaz que digan que como la tierra va a ser destruida, por eso que pasan para el lago de fuego, por eso que lo pasan para el lago de fuego, para otro lugar. Pero es inconcebible esa respuesta que va así, quizás la den, pero es imposible de que una persona que esté siendo atormentada en un lugar pasa para seguir siendo atormentado en otro, ¿no? Porque ahí estamos hablando de, ellos creen que es un lugar físico, que hay candela, entonces como va a ser destruido, si va a ser destruido en fuego y el fuego es eterno, entonces sería un infierno eterno aquí en la tierra, ¿no? Entonces la tierra va a ser destruida, pero el fuego eterno sigue, dice eternamente. O sea que como queda tan contradicho, se contradicen de todas maneras. ¿Cómo van a estar ardiendo eternamente en un lugar de fuego y pasar para otro que van a estar en la misma condición de un fuego eterno? No tiene razón eso ninguna. Eso es contradictorio totalmente. Muy bien, vamos a seguir robando ahí el video. El mismo diablo será atormentado junto con el anticristo y el falso profeta, por lo cual es un lugar de extremo sufrimiento aún para el mismo diablo. Y por último, la Biblia establece que también irán al lago de fuego todos los pecadores cuyas almas estén en el infierno. En Apocalipsis 20 se nos enseña que al final del milenio los cuerpos de los impíos van a resucitar, oiga esto, y sus almas saldrán del infierno para tomar sus cuerpos resucitados y ser presentados delante de Dios en un gran juicio. La palabra dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué pasaje tan alarmante, ¿verdad? Es importante conocer que los cristianos no serán resucitados en ese momento, sino que habrán resucitado mucho antes, específicamente en el momento del arrebatamiento, los cuales recibirán cuerpos glorificados para estar con el Señor. Y a aquello se le conoce como la primera resurrección, mientras que en el pasaje que acabamos de leer se está hablando en específico de la resurrección de los impíos, cuyas almas permanecerán en el infierno, sí, hasta aquel momento, pero cuando sean levantados sus cuerpos, entonces no será para vida eterna como a los cristianos, sino que será para condenación, porque serán presentados delante de Dios y se abrirán varios libros. En primer lugar, se abrirá el libro de la vida para demostrarles a estas personas que sus nombres no están en ese libro por no haber aceptado la salvación gratuita que Cristo. Muy bien. Este hombre neófito, porque es un neófito ignorante de la palabra de Dios, tristemente, dice, claro, esa enseñanza yo la sé de hace muchos años. Ellos dicen, casi todas las denominaciones religiosas que creen en el infierno, dice que la gente que están en el Hades, las personas, las almas que están en el Hades, van a salir y se van a incorporar nuevamente en cuerpos carnales, de carne, hueso y sangre, para hacer un juicio y después lanzarlo al lago que arde con fuego y azufre. No sé, William, ¿qué tú puedes decir sobre este disparate que está diciendo este hombre? Él anteriormente citó un texto que dijo que después de la muerte viene el juicio. Pero eso que después de la muerte viene el juicio, él cree que lo va a resucitar con cuerpos de carne y entonces después lo va a volver a tirar para el fuego. Bueno, nada más que para decirle, oye, te están mal y van para el fuego de nuevo. Pero lo que el texto dice en Hebreos 9:24, 9:28 creo que es, lo que está diciendo que después de la muerte viene un juicio de 1000 años. O sea que muchas personas mueren y después vendrán a un juicio milenial, que es el que se citó allí. Él mismo cita de forma una mala interpretación que da el texto ese que dice que el trono blanco, se abrieron los libros, se abrieron los nuevos rollos, y las personas que no se ajustaron los rollos fueron entonces mandadas al lago de fuego porque no cumplieron con la expectativa para la salvación, entonces fueron dados por muerte eterna. Una muerte eterna, que es lo que significa la muerte segunda o el lago de fuego. Pero él mismo hace un momento dijo que el lago de fuego era muerte segunda. Exactamente, el mismo se contradice
Y entonces la muerte segunda, lógicamente, es la muerte donde no hay resurrección, donde no hay vida eterna. Ya se acabó la vida, muerte eterna. Pero él ve eso como si fuera una resurrección de nuevamente. Como que a esos muertos los saca del infierno, los pone en carne y lo hace un juicio. Mira, hiciste lo malo, va para el fuego otra vez. ¿No? Eso, ilógico totalmente. Quería mencionar algo más. Él dijo pues que también los que resucitan o reciben la primera resurrección, reciben un cuerpo glorioso y van al cielo, antes, o sea, en el rapto, según él. Pero el Apocalipsis 20, versículo 4, dice claramente que allí no aparecen esos cuerpos gloriosos, solamente aparecen las almas de los que reciben la primera resurrección. Ahí no se menciona ningunos cuerpos de carne gloriosa. Entonces, ahí está mintiendo también. Muy bien, vamos a seguir rodando el video. Rueda video. Ofrecen, por lo cual habrán sido condenados al infierno y ahora juzgados para ser entonces lanzados al lago de fuego. Pero también serán abiertos otros libros, los cuales son los registros de cada cosa mala que la persona haya hecho en la tierra, para que entonces reciba mayor o menor condenación según sus obras aquí en la tierra. Pero la palabra enseña que al final del juicio, todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre para padecer ahí eternamente, o sea, por toda la eternidad. Y ese será el destino final para todo aquel que rechaza a Cristo, ya que aún el mismo infierno, la palabra enseña que será lanzado al lago de fuego y la tierra misma será destruida para ser renovada y poder entonces recibir la nueva Jerusalén que vendrá del cielo. Permítame resumir. Párame ahí. ¿Viste lo que dijo él? Que la tierra será destruida. Si tú mismo estás diciendo que el infierno está en el centro de la tierra, porque dice que unos excavadores metieron un micrófono y escucharon almas gritando, ¿se dan cuenta del descaro de este hombre? ¿Cómo se contradice abismalmente en el video? No sé si quieren decir algo al respecto, ¿no? Y mintió también al decir que la tierra será destruida. Al final, cuando bueno, es que él hace una mezcla de tantos acontecimientos que no sé ni cómo explicarlo, pero ese detalle que mencionó sobre la tierra que será destruida también es falso, porque Salmo 104, versículo 5 dice claramente que él, o sea, Dios, ha establecido la tierra sobre sus cimientos, nunca jamás se la moverá de su lugar. Así que la tierra siempre va a permanecer. Eclesiastés 1:4 también dice que una generación va, una generación viene, pero la tierra permanecerá para siempre. Así que eso es mentira, lo que ese señor está diciendo, la tierra nunca será destruida. Y lo que él dice de que el Hades fue echado al lago de fuego, claro, porque el Hades es la sepultura, y como la muerte, o sea, las personas que van a vivir no van a morir más nunca, o sea, que la muerte va a dejar de ser, o sea, las personas que sean salvadas, que van a vivir eternamente, ya no va a haber cementerios. Al no haber cementerio, no va a haber sepultura, lógicamente que entonces el Hades fue echado al lago de fuego, también fue consumado, no va a haber cementerio, no va a haber sepultura, porque no va a morir personas salvas, los salvados no van a morir más, entonces ya queda echado en el lago de fuego también lo que es la sepultura, los cementerios, las tumbas. Pero esa es la confusión que le está creando ahí, porque él menciona por un lado el infierno y por el otro lado el Hades como si fueran dos cosas diferentes, pero son lo mismo el infierno y el Hades, porque cuando tú vas a Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 14, en la Reina Valera de 1909, allí se dice que el infierno es arrojado al lago de fuego, pero si vas a la del 60, dice que es el Hades el que va a ser arrojado al fuego. Entonces, Hades y infierno son lo mismo, es la tumba, el sepulcro, es lo mismo, el lugar donde van todos los muertos, un lugar simbólico. Vamos a seguir rodando la enseñanza de esta manera. El infierno, mi estimado amigo, es un lugar real donde actualmente va el alma de todo aquel que rechaza a Cristo. Y el lago de fuego es también un lugar real, distinto, donde al final del tiempo serán lanzados el anticristo, el falso profeta, Satanás y además todos aquellos impíos que van a, sí, resucitar, pero para ser juzgados y luego lanzados al lago de fuego también. Pero
déjame decirle esto, mi estimado amigo, y es que usted no tiene que ir ahí, ni al infierno, ni al lago de fuego, porque hay para usted una solución para ser salvo de esa condenación, y es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Él murió por ti para que tengas vida eterna y no vayas al infierno y al lago de fuego por toda la eternidad, pero la decisión se debe tomar ahora en vida, porque cuando mueras ya no habrá más oportunidad. Así que si aún no eres salvo, clama ahora mismo a Jesucristo y pídele que entre en tu corazón. Arrepiéntete y pídele perdón por tus pecados y clámale para que Él te salve y perdone todos tus pecados e inscriba tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Alguien escriba, por favor, amén en los comentarios. Sé que ha sido mucha información que hemos dado en este video, Bueno, para ahí pero ya, por favor, si bueno, este es el final ya. Bueno, Jaciel, si vas a mirar este video, nos gustaría que nos haga un video reacción a nosotros. Y recuerda lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 10, que en el Seol o el Hades, según la Septuaginta griega, no hay ni formación de proyecto, ni sabiduría, ni conciencia al lugar donde vas. Si no hay conciencia, si no hay sabiduría, entonces ¿de qué forma el alma inmortal va a ser torturada si no hay sentimientos, no hay emociones? ¿Cómo el alma va a estar gritando si cuando tú mueres no hay conciencia, no hay sabiduría? Estas son las últimas palabras, ¿no?, que quería transmitirles a ustedes. Los dejo, William y Marianela, si quieren decir algo ya finalmente. No, solamente quería decirle que la palabra Gehenna, que no hablamos de ellas, la palabra Gehenna y lago de fuego viene siendo lo mismo. Es un lugar donde no hay resurrección. Y Gehenna y lago de fuego se comparan con un basurero que había a las afueras de Jerusalén, donde se echaban allí los muertos, las cosas, las basuras, y se echaba fuego y azufre para que la contaminación que había y la parte tóxica se quemara y no quedaba nada, ¿no? En ese sentido que se usa ilustrativamente, que se tomó esa simbología para usar la Gehenna y lago de fuego. Bueno, yo quería mencionar que la resurrección que se promete en Hechos 24:15, que es para justos e injustos, es de todos los muertos que están en el infierno, ya que el infierno es el mismo Hades, sepulcro y tumba. Entonces todos los que van a ese lugar simbólico van a ver la resurrección. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 13 dice que el infierno entregará a sus muertos y esto ocurrirá en la resurrección. Muy bien, bueno, gracias Marianela, gracias William, gracias Waldo, y como siempre, este es un canal para desenmascarar la falsa religión, las falsas sectas que han inventado doctrinas para extraviar aún los escogidos. Entonces espero que se suscriban al canal, compartan el video, denle like al video y siempre comente, ponga su punto de vista debajo del video. Así que pasen una feliz noche. Nos vemos en próximos videos desenmascarando a Babilonia la Grande. Que pasen un feliz día. Hasta luego.